Tal vez eres una persona religiosa nada más, pero tú no tienes una relación íntima, orgánica, viva y dinámica con alguien que está vivo. Los musulmanes no pueden tener una relación con Mahoma, el Islam no puede tener una relación con Mahoma, tampoco dentro del judaísmo no pueden tener una relación con Abraham. En las demás religiones, los persas no pueden tener una relación con los Vedas y con los libros que tienen escritos sagrados. Nosotros somos el único sistema de pensamiento en el mundo, escúchenme muy bien. El cristianismo es el único sistema de pensamiento en el mundo que tiene respuestas a 4 preguntas. Ningún sistema de religión, ni de pensamiento, ni de filosofía, ni en la misma ciencia se contestan las 4 preguntas que contesta la Biblia. Número 1, el origen del universo. Número 2, el significado de la vida. Número 3, las leyes morales, qué es el bien y qué es el mal. Y número 4, el propósito por lo cual tú naciste y yo nací. Ninguna religión de las miles que existen en el mundo te contestan estas 4 preguntas. Como le dije hace algún tiempo a un ateo, le dije, tú eres una persona que profesas una filosofía, escuchen, anticientífica. Y me dijo el ateo, ¿cómo que anticientífica? Y le dije, sí, porque el ateísmo es una filosofía que no se puede sostener a través de la lógica ni a través de la razón. Y me dijo, explíqueme usted qué es lo que me quiere decir. Y le contesté y le dije al ateo, para que usted sea ateo, usted necesita tener el 100% del conocimiento del universo. De acuerdo a Albert Einstein, teníamos un 5 o un 6% del intelecto desarrollado. Entonces le dije, creo que le falta a usted un 95% del conocimiento para llegar a concluir, no existe Dios. Porque cuando usted tenga el 100% del conocimiento, entonces puede usted saber que ya después de tener todo el conocimiento del mundo, afirmar, Dios no existe. Pero si usted reconoce, ¿verdad?, de que usted no conoce todo lo que se necesita conocer, como le dije, no ha salido usted ni siquiera del estado de Texas, no conoce más allá de su rancho, y dice usted que Dios no existe, es porque usted ni siquiera conoce las leyes de la lógica y de la razón y de la filosofía que tiene coherencia ante un sistema de debate internacional. Entonces venimos a la Biblia, un libro maravilloso. Estamos en un mundo, santos de Dios, caballeros, damas y caballeros que nos visitan, en un mundo confundido, ante políticos, filósofos, religiosos, buscando siempre pues que ese candidato salve al país y que ese sistema de pensamiento. Yo he estudiado casi todos los sistemas de pensamiento. Yo fui ateo durante más de 4 o 5 años en mi juventud, decepcionado de la religión. Y cuando me enfrenté con Jesucristo, que no es una religión, sino es un hombre que bajó hace 2000 años del cielo a traernos el camino, la verdad y la vida, me enfrenté con aquello que tú estás buscando y que yo estaba buscando con desesperación. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de Dios de mi vida? ¿Qué se trata aquí de hacer dinero, plata en la vida? ¿Se trata de ser una superestrella? ¿De que como artista de cine y llegar a la política, tal vez a la presidencia de la república, o tener una compañía, o ser billonario como muchos que hay en Estados Unidos y en el mundo entero? ¿Cuál es realmente la meta? Porque todas estas personas, deportistas, estrellas de cine, cantantes, políticos que alcanzan la cima, en la cima descubren que les sigue faltando algo, que sienten vacío. Como este billonario, ¿verdad?, que existe en Estados Unidos, que es dueño de billones de dólares y que podía estar descansando, pero no, ahora él quiere ser presidente. Y así tenemos a deportistas que ya alcanzaron la fama y la gloria y el éxito y siguen buscando algo que les dé propósito y significado en sus vidas. Y es porque Dios nos creó con un vacío en el corazón para que solo Él lo pudiera llenar. Como dijo San Agustín de Hipona, Señor, tú nos has creado a tu imagen y semejanza, y hasta que tú no vengas a mi corazón, mi alma no tendrá paz. Y la Biblia es un libro que es el mapa del viajero y es el GPS de aquella persona que necesita saber por dónde anda. Vayamos pues al libro de Jeremías,
y quiero darles alguna introducción histórica. El rey Salomón murió aproximadamente en el año 928 antes de Cristo. Y 200 años después de la muerte del rey Salomón, llegaron los asirios y conquistaron Israel y Jerusalén en el año 722 antes de Jesucristo. Israel en esa época estaba dividido en el norte Israel y en el sur Judá. Entonces los asirios, 100 años después, se llevaron completamente a todos los judíos a Siria. Y desde hace aproximadamente casi 2.500, 3.000 años, las 12 tribus de Israel se perdieron en el mundo. Y solamente quedaron las tribus de Judá, que muchas veces son los levitas o son las tribus de los líderes, que son los que se conocen como los Cohen o los sacerdotes del mundo actual o los judíos ortodoxos. Entonces, hay en México muchos de ustedes que tienen ascendencia judía sin saberlo. Por ejemplo, el apellido Pérez es judío. Hay etíopes, hay africanos, hay italianos, hay ingleses, hay españoles que sin saberlo traen la sangre judía, porque se mezclaron hace 3.000 años las 8 tribus de Israel con todo el mundo y se dispersaron por todo el mundo. Y antes de que venga Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, que Dios va a levantar a 144,000 de cada tribu. Y va a haber mexicanos, va a haber costarricenses, va a haber nicaragüenses, españoles, italianos, 144,000 judíos de sangre para que prediquen el último evangelio, que es el evangelio eterno a las naciones, porque la iglesia ya no va a estar aquí, primero Dios. Entonces ya en el tiempo de la gran tribulación, los judíos entrarán otra vez al campo, están ahorita en la banca, ¿verdad? Ahorita están en la banca y va a sacar Dios a la iglesia, y la iglesia tiene que salir del mundo para que Israel regrese al campo otra vez y vuelva otra vez a formar parte del plan de Dios, porque de acuerdo a Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, Dios no ha terminado con la nación de Israel. Muy bien, después el rey del sur cayó en manos de los babilonios. Los babilonios conquistaron, ¿verdad?, a los asirios, y después vinieron los medos y los persas. Vino Ciro, rey de Persia, en el año 539 antes de Cristo y conquistó entonces a los babilonios. Y el rey Artajerjes, primero rey de Persia, permite el primer regreso de los judíos a Israel. Israel estaba completamente destruida. Las murallas de Jerusalén, antiguamente las ciudades eran construidas con murallas para la protección de sus enemigos y con castillos grandísimos. Se habían derribado las murallas, y cuando se derriban las murallas, espiritualmente significa que Dios está diciendo: yo ya no protejo tu casa. Cuando las murallas de una casa o de una familia son derribadas, espiritualmente es cuando Dios ha dicho: yo ya no quieres que forma parte de tu familia, ni de tu casa, ni de tu matrimonio. Yo ya no puedo proteger tu casa, y Dios se hace a un lado, y esa casa, ese matrimonio está destinado al divorcio. Está destinado esa familia a la destrucción. Estás destinado al juicio de Dios. Y estamos en un mundo en el siglo XXI donde las murallas de la moral han sido derribadas. La institución más santa y más sagrada que existe en el mundo es el matrimonio. La familia es el cimiento y la piedra angular de toda sociedad. Todas las sociedades están formadas por familias. Y si las familias se deshacen y comenzamos a redefinir el matrimonio, que ya no es entre un hombre y entre una mujer, es el síntoma más grande de descomposición social que una sociedad pueda tener, porque es el ataque directo al fundamento del mundo y de la sociedad. O sea, el mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige a donde fue escrito hace 2000 años. Nos estamos suicidando moralmente. Estamos redefiniendo nosotros y creyéndonos nosotros que podemos hacer lo que nos da la gana
y que podemos decir esto es bueno y esto es malo ante mis ojos. Y no somos dioses, damas y caballeros, santos de Dios. Somos criaturas que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Él puso dentro de nosotros la conciencia y desde las leyes naturales, el león se acuesta con la leona, el chango con la changa, el jirafo con la jirafa, el leopardo con la leoparda, el hipopótamo con la hipopótama, y no el hipopótamo con el hipopótamo ni el chango con el chango. Las mismas leyes de la naturaleza nos muestran que hemos y estamos descendiendo a un nivel inferior al de los mismos animales. Y es cuando hay que abrir los ojos y darnos cuenta que tinieblas están cubriendo la tierra, como dice Isaías capítulo 60, están cubriendo tinieblas la tierra y la gente no se está dando cuenta, se están acostumbrando, y ese es el propósito y la meta satánica, hacernos creer de que es normal lo que la sociedad existe y no todo aquello que es legal es moral. El hecho de que un gobierno dictamine que algo es moral, que algo es legal, no significa que sea moral a los ojos de Dios. Entonces muchos, los nazis, postularon, ¿verdad?, que matar a los judíos era legal. Y cuando fueron juzgados en el juicio de Nuremberg en 1947 en Berlín, Alemania, los generales alemanes se defendieron diciendo, para el Tercer Reich, para el Partido Nacional Socialista, matar a los judíos era normal, a los homosexuales y a los negros, que son a quienes persiguió Hitler más que cualquier otro grupo étnico. Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, que el hombre que no recuerda la historia está condenado a repetirla otra vez, como dijo el escritor Santana. Entonces, estamos en un mundo que tenemos que despertar y darnos cuenta que la iglesia, escuchen, la iglesia de Jesucristo es la única luz. Somos la única luz. Tú en tu casa, en tu escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en tu bufete, en el consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, donde quiera que estemos, somos la única luz. El mundo está en tinieblas, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tus primos, tus amistades, hacen lo que hacen, se conducen como se conducen, porque no conocen la verdad. Porque es su instinto portarse de esa manera. Y tenemos nosotros la responsabilidad de levantar la lámpara, porque la lámpara no se esconde debajo de la mesa. Nunca dejes de dar testimonio que se levante un maestro y que te diga, pues tú eres de esos cristianitos, ¿verdad?, que creen en Dios. Y dile, pues usted es aquellos que creen que su abuelita es chita. Vemos entonces en el libro de Nehemías que la situación histórica, los antecedentes históricos eran terribles. Nehemías era un hombre de Dios. Y vamos a estudiar en esta conferencia y en la que sigue las características de un guerrero de Dios, porque el pueblo de Dios necesita despertar y entender qué significa levantar las murallas y levantar el nombre de Dios en una sociedad corrompida, depravada y que se está autodestruyendo. Nehemías era copero del rey Ciro, rey de Persia. Los coperos eran las personas que más confianza tenía el rey, porque antes de que el rey tomara vino, antes de que probara cualquier bocado, los coperos eran los que probaban el vino para que no estuviera envenenado, ni la comida tampoco. Entonces eran personas, imagínense, de la absoluta confianza del rey, y eran las personas que más cómodamente vivían en el palacio, porque podían comer la comida del rey, los vinos del rey, tenían, ¿verdad?, las mejores alcobas, tenían el mejor servicio y las mejores consideraciones del palacio entero. Y dice así el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que equivale al mes de diciembre del calendario gregoriano actual de nosotros. Aconteció en el mes de Quisleu, o sea, diciembre, en el año 20,
estando yo en Susa, capital del reino, o sea, Susa era la capital del imperio de los persas, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces Nehemías se encuentra tranquilo en el palacio, comiendo, bebiendo, ¿verdad? Y entonces llegan unos judíos de Jerusalén corriendo al palacio a traerle noticias. ¿Qué noticias? En el momento en que Nehemías vivía con comodidad, rodeado de lujos, rodeado de confort, ¿qué noticias pueden hacer que nosotros seamos movidos de la comodidad y del confort que muchas veces nos acostumbramos a vivir? Veamos qué fue lo que movió a Nehemías. Y las noticias fueron en el versículo 3, y me dijeron: el remanente, o sea, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Cuando Nehemías oyó estas palabras, él tuvo dos opciones, como las tenemos todos nosotros también. Oye, pues fíjate que pues ya se inició una nueva obra de Dios, o la iglesia de los hermanos pentecostales se les quemó, o la iglesia bautista le pasó esto, o hay necesidad aquí. Tenemos siempre dos opciones cuando escuchamos noticias de nuestros hermanos en la fe. La primera es: ¿y a mí qué me importa? Yo estoy tranquilo, estoy en mi casa, tengo mi coche, mi aire acondicionado, mi trabajo, no tengo yo por qué ensuciarme las manos para ir a pintar un lugar que no es mío, ni trabajar en otro lado. Yo estoy acostumbrado y nací en la comodidad. A mí no me vengan a molestar. Y la segunda opción es la que manifiesta el corazón. Y es lo que Dios está buscando, como dice en 2 de Crónicas 16:8, los ojos de Jehová buscan por toda la tierra a quienes tengan un corazón para Él. ¿Y sabes qué? Para bendecirte como tú no te imaginas. Para abrir las puertas de los cielos y bendecirte como tú no te imaginas, si tú tienes el corazón de Dios. Y la primera característica que Nehemías manifiesta es en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, y lo primero que Nehemías manifiesta fueron sus ojos, se llenaron de lágrimas. No era su papá el que se murió, no era su mamá, no era su perro Fido el que se murió tampoco. Eran sus hermanos en la fe. Somos una familia de Dios. Como dice en Corintios 12, si alguno hermano está sufriendo, sufrimos con él. Si alguno se alegra, nos alegramos con él. No estamos para cuchillarnos unos a otros, ni para atormentarnos unos a otros, ni para picarnos unos a otros. Estamos para amarnos. Yo si veo a mis hijos, ¿verdad?, que se pelean entre ellos, sufro como padre. Y Dios sufre como padre cuando nosotros como hermanos estamos con chismes y con calumnias y que esto y que el otro, y sembrando semillas entre el mundo, ¿verdad?, de maldad. Eso lo odia Dios. Nehemías, al orar, era un hombre que amaba a sus hermanos y era un hombre de oración. Dice en 1 Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno de ustedes en particular. A todas estas familias que han venido aquí a ayudarnos en este último mes, que han venido albañiles, plomeros, electricistas, hermanos, yo quiero comprar 50 botes de pintura. No se imaginan, estamos infinitamente agradecidos con ustedes. Porque si no fuera por ustedes, no hubiéramos levantado esto. Teníamos un mes para levantar esto y no teníamos los fondos. Se los digo sinceramente, no teníamos los fondos. Nos salimos de aquel lugar porque era el tiempo de Dios. Él nos quería llevar a otro lugar y propició todo para que pudiéramos encontrar este lugar y nos dio gracia. Es una señora, no es un corporativo, es una señora, la dueña de este lugar, y sus 2 hijos, que nos dio gracia con ellos
porque no se imaginan lo que pedía de renta. Y no nos subió la renta más que poquitos pesos más de lo que pedimos allá. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Y lloramos. Yo cuando llegué a este lugar y el pastor Víctor me lo enseñó y venía con mi esposa y entré, ahí no pude caminar más, me paré en la puerta y dije, ¿esto es de nosotros? No, no es de nosotros, lo estamos administrando nada más. Porque no somos dueños de ninguna propiedad. Yo tengo 38 años predicando la palabra de Dios y Vida Nueva para el Mundo no es dueña de ninguna propiedad. Nunca hemos comprado nada porque más del 50% lo invertimos en misioneros y en discipular a las naciones. No nos interesa tener lámparas persas y todo. Si Dios nos las da, gloria a Dios. Y Dios en nuestro lugar, gloria a Dios. Pero sin endrogarnos jamás, ni deberle nada a nadie, ni poner más prioridad en el edificio y en un palacio que en mandar gentes al mundo entero como misioneros. Oren por los misioneros que tenemos en Italia, en Costa Rica, en Chile, en Bélgica, en París, en Italia, en el Medio Oriente. Métanse a nuestra página, oren por ellos. Ahí están las necesidades de ellos y tenemos cada mes que mandarles a estos misioneros para que puedan sostener a sus familias, tener a sus hijos en la escuela, porque ahí es donde nosotros invertimos más del 50% de lo que entra a la obra de Dios. Y por eso hasta este momento, si alguien nos quiere regalar un terreno, gloria a Dios. Si alguien quiere comprar este terreno, gloria a Dios, pero no nos interesa ser dueños de nada. Porque todo se va a quedar finalmente cuando desaparezcamos mañana, en una semana o en 3 meses, en un año, y venga el rapto, ¿verdad? Se queda todo, hasta tus guaraches se quedan aquí. No nos llevamos nada, nacimos sin nada y cuando nos entierren ni el anillo te lo llevas, ni los guaraches. Entonces estamos de paso en un mundo, en un planeta que es un campo de entrenamiento. Estamos siendo entrenados para la eternidad. Y escuchen esto, la Biblia dice que no todos los cristianos son vencedores. No todos los cristianos van a reinar, todos van a entrar al reino, pero no todos tendrán posiciones de gobierno. Solamente los vencedores, como acaba el Apocalipsis. ¿Quiénes son los vencedores? Los que fueron fieles hasta el final. Porque muchos comienzan bien y a la mitad del camino algo les pasa. Y no es comenzar bien, es terminar bien lo que tiene valor delante de Dios. Corramos pues con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. En segundo lugar, dice Nehemías que no solamente su reacción fue de llorar, y tenemos nosotros que mantener esa sensibilidad de no llegar a ¿qué me importa? Se murió tu suegra, ¿qué me importa? Ya estaba esperando que se muriera. O le pasó esto a este hermano, o este hermano está en el hospital, o este hermano está en la cárcel. ¿Y qué solamente cuando está fuera de la cárcel es nuestro hermano? ¿O también cuando está en la cárcel? ¿O cuando también está en el hospital? ¿Cuántos de ustedes van a la cárcel? Tenemos un ministerio nosotros hace 30 años que la Secretaría de Gobernación nos ha entregado reconocimientos que cada 15 días visitamos Almoloya, la cárcel de mujeres en México, en Ixtapalapa, las cárceles del Estado de México, y cada 15 días tenemos grupos de evangelismo que vamos a las cárceles a llevarles el mensaje de la palabra de Dios. ¿Has visitado tú alguna vez la cárcel de mujeres? ¿Has ido alguna vez a Tamar? La organización que mi esposa tiene para ayudar a las mujeres golpeadas que sufren violencia intrafamiliar que tenemos aquí en México. Les acabamos de dar toda esa bodega aquí en este lugar a las de Tamar para que ahí vendan sus cupcakes, para que tengan su cafetería, para que todo el dinero sea para ellas, para que ayudemos y sigamos ayudando a tantas mujeres abandonadas, golpeadas, abusadas por sus maridos que no tienen ni siquiera quien llore por ellas. Nosotros queremos llorar con ellas. Estamos interesados en la obra social también. No queremos acostarnos en nuestros laureles y creer que ya porque tenemos todo vamos a seguir desdeñando todas las necesidades en las que el mundo está sumergido. En segundo lugar, dice la Biblia, hice duelo y ayuné. Nehemías era un hombre de oración, era un hombre sensible y era un hombre disciplinado. ¿Saben ustedes que ningún karateca segundo dan, ningún pianista concertista,
ningún cantante de ópera, llámese Pavarotti o Bocelli, ningún deportista, llámese Bolt, que es el hombre más rápido ahorita en el mundo, que corre los 100 metros. Nadie en la historia ha podido romper los 100 metros como los ha roto él. Ningún político, nadie en el mundo alcanza la cima sin disciplina. Ni los futbolistas, ni los espadachines, ni los nadadores, ni ninguna área en la que tú te involucres. Si tú no tienes disciplina en tu vida, no vas a llegar al final. Esa falta de disciplina en tu cuerpo, esa falta de no entender que nuestro cuerpo nos está pidiendo, dame una pizza a las 10 de la noche. Y mira nomás cuántas guapuras, tu esposa ya parece Tonina de lo gorda que está. Mira cuántas muchachas tan guapas hay. Mira este dinero, este negocio que te presentan amigos tuyos o personas que te quieren involucrar en negocios ilícitos. Estamos rodeados de tentaciones. ¿Qué es lo que nos hace decir no? No quiero esto, no quiero aquello. Me conformo con mi gordita que tengo a mi lado, con mi gordito que tengo a mi lado, o me conformo con comer totopitos con frijoles y no acabar en la cárcel algún día. ¿Qué es lo que nos hace rechazar eso? La disciplina. Y la disciplina toma tiempo en formar el carácter. Y por eso hay tantos jóvenes que entran al ministerio y ya quieren irse de misioneros y de pastores y no saben que para formar a un hombre de Dios no se necesitan menos de 10 o 15 años de edad. En entrenamiento, y Dios prueba los corazones después de mucho tiempo. Cuando yo recibí a Cristo en 1974, yo nunca supe que Dios me iba a llamar para predicar el evangelio. Yo quería ser cantante de ópera. Le estaba contando a Carmen, la directora de nuestro grupo musical, que me memoricé en italiano las óperas de Schubert, de Giacomo Puccini, de Rigoletto, Celeste Ida, Madame Butterfly, etcétera, etcétera. Y a los 21 o 22 años de edad me decepcioné tanto de la religión que me hice ateo y comencé a tomar y a beber y me amolé la voz y las cuerdas vocales. Así que no me inviten a cantar, por favor, ya. Cuando pasó el tiempo y vengo a mi conversión, mi hermano Alejandro fue el que me dio a Cristo. En 1974 me presentó a Jesucristo como un personaje vivo. Comencé a estudiar el Evangelio de Juan y descubrí que Él era real, que nadie había dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Caí de rodillas y le dije a Dios, Señor, mi vida es un desastre. Yo no tengo ninguna meta, ningún propósito. Me estoy autodestruyendo. ¿Cuál es la razón por la cual permitiste que naciera? Y le dije, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres la respuesta y lo que toda mi vida he estado buscando, manifiéstate a mi vida y quiero prometerte que te voy a servir con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Entonces, cuando yo me convertí, entré como misionero de la iglesia presbiteriana en Acapulco, en Guerrero. Y estuvimos 3 años en las sierras entre Oaxaca y entre Guerrero, en la Costa Chica y en la Costa Grande. Durante 3 años yo estuve comiendo la pura comida deshecha, bolillos duros, hamburguesas con carne. Tuve 3 o 4 veces amibas, tuve tifoideas, durmiendo en el suelo. Había un pueblo que se llamaba en Guerrero El Ciruelo, donde había leprosos. Yo me acuerdo que me acosté con los leprosos y el segundo día me dijo el misionero, son leprosos, y caí de rodillas y le dije, hasta aquí llegué. Y le dije a Dios, Señor, si este era mi destino, que yo muriera aquí y me vas a dar lepra, o me voy con lepra, porque sea tu voluntad. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos y me acostaba en periódicos y nos tapábamos con periódicos. Durante 3 años yo conocí lo que es la pobreza total. Dios nos sacó de la pobreza total. Cuando regresaba a casa, ¿verdad? Me acuerdo que Alán estaba chiquito y Moisés, mi hijo, y mi otra hija, ¿verdad? Y llegamos, no, comíamos mangos y papayas, era lo único que había en los árboles, mangos y papayas. Y lo que yo iba a pescar nada más. Era una pobreza total. Nuestra casa era un colchón nada más. No tenía, me acuerdo compramos una lavadora de esas ¿cómo se llama? Salinas y rocha, que hacen así, ¿se acuerdan ustedes? Que se mueven así ya las antiguas. Fue lo primero que compramos de tanta ropa que teníamos para lavar y dormíamos nada más en colchones y no teníamos ni refrigerador, no teníamos estufa, no teníamos nada. De ahí Dios nos sacó.
¿Por qué? Porque Dios estaba probando, estaba afilándonos, estaba demostrándonos para poder decir lo que dice Filipenses capítulo 4, estoy acostumbrado a no tener y a tener. Cuando no tengo, no reniego contra Dios. Ya no le tengo miedo a la pobreza porque ya conozco la pobreza. Y si en la pobreza Dios me sostuvo y nunca nos faltó de comer, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas si seguimos confiando en Él? El ayuno no es para sacrificio. No digas, voy a ayunar para que se alivie mi hija. Por favor, no cometas ese error. Voy a ayunar para que me den ese trabajo. Voy a ayunar para que esa muchacha que le eché los canes me pueda realmente responder. O voy a orar voy a ayunar para que me dé ese trabajo. Imagínate nada más, Señor, fíjate lo que le estás diciendo a Dios. Señor, como yo conozco que no eres misericordioso, ni te interesa un centavo, voy a hacer un sacrificio para que cuando me veas, Señor, mira, tengo 3 días sin comer y me veas que tengas compasión de mí y sanes a mi hijita y me des ese trabajo y regresas, que regrese a mi esposo. Imagínate qué concepto tienes para hacer eso de Dios. ¿Por qué haces eso? Porque no conoces a Dios. Entonces, el ayuno no es para echarle manita de puerco a Dios. El ayuno es para una disciplina de la carne. Para que cada viernes comiences, no voy a desayunar o desayuno y como y no ceno. El segundo viernes me quito la comida y la comida y la cena. El tercer viernes ninguna, puros jugos. El cuarto viernes puras verduras. El quinto viernes voy a dedicar un día entero y nunca ayunes si no tienes tiempo de orar y pasar tiempo en la Biblia. No ayunes, por favor, y te vayas a trabajar el tráfico y esto, porque el dolor de cabeza no te lo vas a poder quitar. Y si eres diabético, no puedes ayunar. Entonces, Dios no quiere sacrificios, porque en la cruz nos dio el más grande sacrificio. No hay nada que podamos hacer para traer a nuestras vidas el favor de Dios. Hemos sido aceptados por lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz. Conoce y entiende la mente y el corazón de Dios. Y en cuarto lugar, dice la Biblia que tenía un corazón para Dios. Me senté y oré, hice duelo, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías estaba sentado, estaba descansando, tenía al rey, tenía su colchón Simmons, sábanas de seda, trajes Roberts, zapatos Florsheim, corbatas preciosas y todo. Y en ese momento, mira brother, ¿sabes qué? No me interesa cómo esté Jerusalén, no me interesa lo que está pasando, vamos a orar desde lejos y yo los bendigo, váyanse. Nehemías, en ese momento, escuchen esto, en ese momento, el que es un guerrero de Dios, cuando oye y se da cuenta que las murallas de la moral y el mundo y México se encuentra como se encuentra, quiero preguntarte, y no levante nadie la mano, ¿hace cuánto que no lloras en la noche o en la madrugada y has mojado tu almohada de tanta depravación, de tanta confusión, de tanta vulgaridad en los programas de televisión, en los programas de audio, en los programas de radio? ¿Cuánto te has hincado y dicho, Dios mío, Padre Santo, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué puedo hacer? ¿Cómo puedo influir antes de que me saques de este mundo? ¿Cómo puedo poner mi granito de arena para influir en esta sociedad en la que soy una lámpara y un faro delante de ti? ¿Cuánto hace que no lloras? ¿O tan insensible eres ya en tu corazón? Hay un dicho que dice que los cristianos somos los más llorones de todos. Y yo recuerdo muy bien cuando tenía 15 años que mi papá me llamó a su oficina y mi papá me dijo, los hombres no lloran, no quiero verte llorar jamás. A pesar que era un hombre muy violento y me golpeaba despiadadamente, me decía, no quiero que chille, no chille, agarre piedras, me decía mi papá. Y a los 25, 26 años de edad que yo recibía a Jesucristo, no había llorado, pero cuando me convertí, 45 minutos, no dejé de llorar. Sentí que me caían unas mochilas, que me caían escamas como las cebollas, que comenzaba a salirse algo de mí, y volvió Dios a darme un corazón conforme al corazón de Jesús. Jesús lloró cuando supo que Lázaro,
su amigo había muerto. Y no lloró por la muerte porque lo iba a resucitar. Lloró porque le dolió lo que el pecado hace en el corazón humano. ¿Has llorado por tu esposa? ¿Por tu esposo? ¿Por tus hijos? ¿Tienes algún hijo que está desgarriado? ¿Te ha visto Dios llorando por él? ¿Ha sido tu corazón conmovido a tal grado? Dios, escúchenme, Dios ve las lágrimas. Dios ve las lágrimas. Y no podemos perder ese amor por los demás, porque nos volvemos asalariados. Siempre en todos los congresos de pastores. Ahora la semana que entra tengo un congreso con todos los pastores de Costa Rica, ahí en Dallas. Y me invitaron a darles una conferencia. Le doy tantas gracias a Dios por esto. Pero siempre les digo a los pastores, el día que ustedes traten a las ovejas mecánicamente o religiosamente porque tienen un sueldo, son unos asalariados. Porque cuando perdamos el amor por la gente, el amor sigue, y la gente sabe cuando tú las amas. Y cuando el pastor solamente te dice, sí, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Y ni siquiera lo abrazas, ¿verdad? Ni siquiera lloras con la gente. Las ovejas saben cuando los pastores son de veras. Ahorita hay pastores que ya traen hasta 5 o 6 guardaespaldas para que la gente no se les acerque. Asústame. Y este es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros no perdamos ese corazón, esa sensibilidad, porque Dios dio su vida por nosotros en una cruz. Y fuimos enviados a un mundo necesitado, un mundo ansioso, confundido por el pecado. Y tenemos que tener el corazón que tuvo Nehemías. Y vemos ahora también en el capítulo 1, versículo 5, que una vez que Nehemías oyó las noticias de qué forma las murallas de Jerusalén estaban derribadas, y entonces comenzó Nehemías a moverse en su corazón, a llorar y a interceder, encontramos uno de los secretos de la obra de Dios. La obra de Dios comienza con una carga. Si tú no tienes carga por algo, no puedes llevar a cabo la obra de Dios, ni hacer nada en tu familia, ni en tu matrimonio, ni en tus hijos, ni en tu trabajo. Todo comienza con una carga, cuando sentimos el peso de responsabilidad que tenemos que hacer algo por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra sociedad. Y ahí es donde comienza, cuando Dios ve que tú aceptas esa carga que Él nos pone. Después de la carga viene la visión de la obra de Dios. Nehemías, como lo vamos a ver ahorita, en diciembre oyó las noticias. Y vamos a ver más adelante que hasta el mes de marzo pasaron 4 meses donde comenzó a ayunar intercaladamente Nehemías, y durante esos 4 meses no movió una sola mano hasta que él no estuviera seguro qué es lo que quería Dios hacer con su vida. No fue con el rey a pedirle permiso para iniciar la reconstrucción de las murallas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que si no tienes una carga por algo o por tu misma iglesia a la que Dios te ha llevado, Dios no tiene nada que hacer con tu vida, porque estás conforme con tu trabajo, vas, regresas, eres un autómata, vas a llegar a los 50, 60, 70 años de edad, y así te pasó la vida, viviendo centrado en tus intereses, en tu dinero, en tus propiedades, en tu gloria, en tu imperio, sin importarte nada la vida de los demás, menos la de tu familia. En el versículo 5 dice Nehemías cuando comienza a orar, y vamos a ver algunas cosas importantes de la oración. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los pones por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí te recogeré y te traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
aquí encontramos algo impresionante del corazón de Dios. Todos nosotros en la vida cristiana, de alguna u otra forma, o en alguna época de nuestra vida, nos hemos apartado de Dios, a menos que te digan el querubín de Metepec. Todos en alguna forma nos hemos apartado de Dios 2 meses, 3 meses, unos 1 año, 2 años. Pero si tú eres cristiano verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo, esto se llama apostasía. Hay apóstatas que nunca regresan, que son los que, como Judas. Judas nunca fue salvo. Pero hay apóstatas como Pedro, que negó a Cristo 3 veces. Pero como él tenía la regeneración, Pedro lloró amargamente por su pecado. Pero Dios te dice algo en esta mañana, son buenas noticias. Si tú eres una persona o un cristiano que estás alejado de mí y que tal vez el alcohol te ha llevado lejos de mí, o a lo mejor robaste, a lo mejor defraudaste a alguien, a lo mejor tuviste un abuso de confianza, a lo mejor cometiste adulterio, o a lo mejor fornicaste y te acostaste con tu novia, no importa lo que te hayas hecho, dice Dios, si tú desde este momento me escuchas donde estás, yo te voy a traer otra vez a mí y te voy a volver a levantar para que seas lámpara a las naciones. ¡Cuánta gracia! Esto se llama gracia. Esta es la gracia de Dios. ¿Cuánta gente yo me he encontrado? Ay, pues ese hermano, ¿te acuerdas hace 3 años que robó? Hizo esto y el otro. Fuchi, oye, espérame tantito. Antes de que apuntes un dedo, hay 3 que te apuntan a ti. ¿A ti te dicen San Clotilde? Eres tan perfecto que nunca te has equivocado y nunca has caído. ¿Y sabes por qué la gente es así de juzgona? Porque están amargados y se creen que son mejores que otras personas. Y no conocen a Dios, que Dios es un hombre que dice, aunque el justo cayere, yo lo levantaré. No importa lo que hayas hecho, el poder de Dios es más grande que tus pecados. Y esas son las buenas noticias del Dios que servimos. Y por eso cuando caemos o tuvimos algún problema en el pasado, llegamos otra vez a la cruz bañados de lágrimas. Has tenido misericordia de mí, Señor. Ahora escúchame esto, si Dios ha tenido misericordia de tu vida y de mi vida, tengamos nosotros ahora misericordia de aquellos que nos han lastimado y nos han ofendido y han mentido y nos han calumniado. Porque conozco cristianos que han sido perdonados por Dios y no perdonan a los que los han ofendido a ellos. Y caes como un fariseo, como una farisea. Porque si Dios te ha perdonado y Dios me ha perdonado, ¿cómo no podemos nosotros perdonar a los que nos han hecho algo en la vida? Pero no digas a una persona que la has perdonado y vas aquí a Plaza Galerías y ahí viene doña Clotilde caminando y le haces así. Pero ya la perdonaste. Eso no es el perdón. El perdón es no reaccionar con la gente que te ofendió al tenerla enfrente de ti. Y sentir en tu corazón sinceramente que no tienes nada contra ella. Y todo lo que me has hecho, ¿sabes qué? Si tú sigues conmigo enojado y amargado, ese es tu problema. Aquí está mi mano. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y en ese momento, escúchame, en ese momento tú no te imaginas las bendiciones y la gracia de Dios que va a caer sobre tu vida. Como dice Hebreos 12:15, cuidado con los que tengan raíces de amargura, porque la amargura impide la gracia de Dios manifestarse en su vida. En esta oración, Nehemías no solamente nos muestra que conocía a Dios y que nos revela un conocimiento profundo de Dios, porque dice, eres un Dios, versículo 5, que guardas el pacto. Un pacto es una relación con la que Dios trata con el ser humano basado en el carácter de Dios y no en nosotros. Si Dios esperara que nosotros cumpliésemos el pacto, nos iba como en feria, por la naturaleza caída que tenemos. Entonces, estamos en un pacto, ahora se llama el pacto de sangre. El Antiguo Testamento ya Cristo en la cruz cumplió las fiestas, los sábados,
que te tatúas o que no te tatúas, que si tomas vino o que no tomas vino. ¿Sabes una cosa? Todo aquello que la ley mandaba, Cristo lo cumplió. Ahora Dios me da la libertad y me dice, ahora yo te hago responsable. Y ya no le digas a una persona, ay, ¿por qué traes este tatuaje? Tú que estás gordo, no te atrevas a calificar a alguien que trae un tatuaje. ¿Por qué? Porque el principio en el Nuevo Testamento es que nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. ¿Quién hace más daño a su cuerpo? ¿El que se pinta una cruz aquí o el que tiene una barriga de Santa Claus? ¿Se dan cuenta? No te atrevas a condenar a los jóvenes. Y no estamos a favor de eso, desde luego cuando no estamos a favor. Pero ahorita hay muchos que están tan legalistas en la iglesia que la agarran contra. Ahorita hay de los mejores predicadores para jóvenes en Estados Unidos están tatuados. Y de jóvenes de músicos, si los ven, hay muchos en Hillsong, que es un grupo de los más grandes que hay en el mundo ahorita, ¿verdad? Que muchos de ellos se han puesto tatuajes en el cuerpo. Pero la gente que tiene así el entendimiento chiquitito se fija nada más en eso y no se fija en su panza, no se fija en sus ojos llenos de adulterio, no se fija en que no está haciendo nada por la obra de Dios, pero siempre está fijando por algo que por afuera se ve para condenar y decir al justo, tú eres una persona que no debes hacer eso. Familia de Dios, tenemos que madurar. Tenemos que madurar ya, por favor, por el amor de Dios. No caigamos en el legalismo ni en el fariseísmo ya. Dios ve el corazón. Cuando venga el arrebatamiento, los tatuados se quedan. Imagínense nada más a un Dios así, ¿no? Dios ve el corazón. Que tengas el tatuaje del Espíritu Santo y su sello en tu vida. Eso es lo que le interesa a Dios. No lo que hagas externa o dejes de hacer externamente. Entonces, en esta oración debemos recordar que es importantísimo que Dios quiere que nosotros, si Él guarda el pacto, Dios ama a los que guardan sus mandamientos y a los que le aman, y Dios se manifiesta, y en el Nuevo Testamento encontramos nosotros precisamente eso. Señor, forniqué con mi novio, adulteré. Ahora en este último mes, ni un día me presenté a este lugar para decir, quiero pintar, quiero traer esta pintura, Señor, he pecado contra ti. Para esto es la palabra de Dios, para redarguirnos y sacarnos de nuestra colchón de seda en la que dormimos y ponernos carga en nuestra alma por la obra de Dios. No importa lo que hayas hecho, te vuelvo a decir en esta mañana, si tú te arrepientes hoy, que oyes su palabra y no te endureces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tú puedes salir por esa puerta hoy mismo y tus pecados jamás Dios los traerá ni te los pondrá enfrente. ¿Te acuerdas lo que hiciste hace una semana o hace 3 días? Los olvidará como está el oriente del occidente. Jamás Dios te echará en cara ningún pecado que hayas hecho, por más grave que haya sido, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad. Gloria a su nombre. Y finalmente en el versículo 11 del capítulo 11 de 1 de Nehemías dice así: ya Dios ha comenzado a mover el corazón de Nehemías, y en esta última parte de la oración nos revela algo importante para que podamos avanzar en la vida, que es la gracia de Dios. Lo voy a explicar. Dice el versículo 11: y dijo Nehemías, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y miren lo que le pide Nehemías a Dios, porque él sabía esto con todo su corazón. Él conocía el corazón de Dios. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Si voy a tener éxito, si voy a regresar a Jerusalén, si voy a hacer esta obra, oh Dios, necesito 2 cosas: que tú seas el que me estás dirigiendo esta obra y que tu gracia me acompañe. Porque si no están estos 2 elementos en la obra que tú estés haciendo, en tu trabajo, en la oficina, en el negocio, en tu matrimonio,
Dame gracia, Señor, y dame éxito. Me voy a casar dentro de 3 meses, dentro del mes que entra, oh Dios. Y si no es para mí, Chenchita, y si Chencho no importa que se parezca a John Travolta, no me importa, Señor, quítamela, porque quiero hacer tu voluntad. Pero si tú estás conmigo, y esta es la mujer para mi vida, y este es el amor para mi vida, 2 o 3 meses antes de tu matrimonio, tú ya estás de rodillas, pidiéndole a Dios que bendiga tu futuro matrimonio, el negocio, la tienda que vas a abrir, la taquería que vas a emprender, la casa que vas a comprar. Necesitamos pedirle a Dios su gracia para que nos vaya bien y no nos arrepintamos de lo que compramos o la decisión que tuvimos el día de mañana. Ahora nos preguntamos si la gracia de Dios es la que nos salvó. Se llama la gracia salvífica, apúntalo. Por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9, por medio de la fe, ¿verdad? Dios nos salvó por gracia sin que hiciéramos ninguna obra. Ya que somos salvados, hay la gracia santificante, que es, a los que lo quieran apuntar, el poder que Dios nos da, ya salvos, para que podamos hacer su voluntad y podamos nosotros hacer las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, en el libro de Proverbios, los que me quieran acompañar al libro de Proverbios capítulo 3, veamos 2 pasajes, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, para ver a quienes Dios les da esta gracia. Ya tenemos la gracia salvífica, diario necesitamos la gracia santificante, diario. Dice Proverbios 3, versículo del 3 al 4, nunca se aparten de aquí, ¿qué cosa? Escúchame, nunca se aparte de ti un corazón compasivo por los demás. Mantén durante toda tu vida, nos dice el Espíritu Santo en esta mañana, mantén durante toda tu vida un corazón que sienta con los que se duelen, con los que lloran y con los que sufren. Nunca te encierres en tu propio mundo y ya no te importe lo que está pasando a tu alrededor. Ni si hay familias que yo conozco que ni a sus hijos les interesa lo que les esté sucediendo. Nunca se aparten de ti la misericordia, que es la compasión por los demás. Fíjate lo que dice, átala a tu cuello como si fuera un collar. Escríbela en la tabla de tu corazón en este momento que estás escuchando estas palabras. Dile, Señor, ahorita, escríbelas, imprímelas, oh Dios, que nunca se aparte de mí la compasión por los demás, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ante este mandamiento está la promesa. Si tú eres una persona, un hombre que tienes compasión por tus papás, y ves la ayuda que tu mamá necesita y no se la das, y ves la ayuda que tus padres necesitan y no se la das, y ves la ayuda que tus hijos tienen y no se las das, te prefieres divorciarte y que tus hijos se los lleve el viento, y ves las necesidades que hay en la iglesia, y ves las necesidades, y tú eres una persona insensible a lo que pasa a tu alrededor, no te atrevas a pedirme nada. Y esta gracia Dios te la dará cuando tú comienzas a manifestar esto delante de Dios y de los hombres. ¿Saben ustedes que necesitamos gracia ante los gobiernos? La iglesia, en toda la Biblia y a través de la historia, la iglesia está aquí y el gobierno está aquí. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero la iglesia, para funcionar en un país, en una nación, necesita la gracia del gobierno. Porque el gobierno puede cerrar y puede abrir puertas. Aquí tenemos un gobierno desde hace muchos años en México que nos ha permitido, y el evangelio se propaga a los 4 vientos. No ha habido en México persecución más que en algunos estados pequeños y algunas iglesias de muchos fanáticos religiosos. Pero el gobierno en sí en México, hay libertad en la Constitución para que adoremos con libertad. Démosle gracias a Dios por eso.
no en otros gobiernos que estamos viendo en Sudamérica, donde está cerrado completamente. Y finalmente en el versículo 11 vemos nosotros también en penúltimo lugar que no solamente conocía el carácter de Dios, sino que Nehemías tenía un sentido de misión en la vida. Nehemías pudo haber dicho: enfatizo, ¿qué me importa? Yo estoy muy contento, con muchas comodidades, tengo mi coche, tengo mis hijos en la escuela, tengo una buena casa, viviendo rodeado de lujos o lo que sea, y sin embargo él demostraba que tenía en quinto lugar un espíritu de sentido de misión. Nehemías dijo: gracias por este título, que soy ingeniero, ya soy arquitecto, ya soy plomero, ya soy cantante, ya soy gobernador de un estado, ya soy presidente. Gracias por todas estas cosas, Padre. Todas estas cosas son las ramas. Mi propósito principal en mi vida es conocerte. Que nunca se nos olvide que es la razón por la cual vivimos. La arquitectura te va a servir y tu carrera te va a servir para abrirnos paso, pero no pongas tu trabajo ni pongas ninguna cosa en tu vida antes que Dios, porque tu prioridad es Dios. Eso se llama tener visión, para lo cual vivimos. Y cuando pones a Dios como el centro de tu matrimonio, el centro de tu familia, el centro de tu taquería, el centro de tu consultorio, el centro de un gobierno, el centro de una nación, Dios bendice inimaginablemente tu vida, tu matrimonio, tu negocio y a las naciones. Porque Dios bendice a las naciones cuyo Dios es Jehová.